Pues bien amigos, miren, esta es la entrada principal para el rancho Palmasola de los famosos girasoles aquí por Tamuín. Y a mis espaldas es la carretera que viene de Tampico a Valles. A mi frente es Tamuín Valles, ¿ok? Si yo me meto aquí, este es el terreno ya, el rancho. El rancho lleva por nombre Palmasola, ¿sí? Y el campo, bueno, es el campo de girasoles que aquí se ve inmediatamente, si se dan cuenta. Y tenemos una terracería para todo vehículo, no es una terracería muy fea, es un camino para todo automóvil, chico, mediano, grande, etcétera. Pueden pasar sin ningún problema. Ya aquí se puede apreciar la panorámica, donde ya los girasoles están prendiendo. Y bueno, pues es un lugar para que vengan a disfrutarlo. Vengan con toda la familia. Si son turistas de cualquier parte de México, aquí los esperamos. Me gusta. Video. Nos encontramos en el municipio de Tamuín, en el campo de girasoles que ya abre sus puertas. Ahí está, campo de girasoles, y pueden ver en esta panorámica. Vamos a ir viendo algunos detalles del lugar y espero que disfruten de este video. Se suscriban al canal y sigamos en contacto en vía YouTube. Vamos por este lado, miren, para que vean los detalles de este lugar. Es algo novedoso y muy atractivo para la zona huasteca. Y bueno, miren, vamos a pasar por este lado, por aquí. De hecho, aquí tenemos para una foto, miren, podemos pasar por este lado así. Y podemos tomar la foto del 14 de febrero, miren, aquí con la novia, ¿sí? La foto del 14 de febrero. Vamos a pasar por este lado, miren, vengan. Por este lado vamos a caminar, síganme. Síganme por acá, vengan. Por este lado, miren nada más qué bonitos están. Mira, tómale aquí cámara, qué bonito se ve este. Vengan por acá. Dale un acercamiento, qué precioso se encuentra en este momento este campo. Que bueno, la verdad, tienen que darse la oportunidad de venir, de estar aquí y disfrutar, pasarse un día ameno, agradable y tomar fotos, claro, muchas fotos del campo de girasoles. Hola, saludos, dale like. Vamos por acá, vengan por este lado, miren nada más. Entonces va a estar abierta la temporada del campo de girasoles, pues muy cerca de aquí de Tamuín, pasando el Centinela. Como referencia hay una empresa de praderas huastecas, y aquí está ubicado este lugar tan maravilloso. Seguimos caminando por este sendero, muy interesante. Está la invitación abierta a todo público, a la hora que quieran llegar, abierto creo que de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces no hay pretexto, pueden venir. Es un lugar mágico, muy bonito, muy agradable. Miren, acá anda una familia, vamos a ver si nos permiten unas palabras. ¿Podemos platicar con ustedes, jefes? ¿De dónde vienen? De Valles. Ah, pues qué bueno. Se vienen a dar la vuelta por aquí. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el lugar? ¿Cómo lo ven? Muy bonito, la verdad, muy hermoso. ¿Qué le dicen a la gente que nos ve en el YouTube? Que nos pasen a visitar. Aquí hay muchos lugares muy bonitos, en especial este. Sí, ¿verdad? Sí, acá el jefe, ¿qué dice? Está echándose un refresquito, mire. Pues ya para la calor, porque está bueno, gracias a Dios. Hizo buen tiempo. Sí, está un día despejado y es muy bonito el lugar. Si vienen con toda la familia, entonces. Qué bueno, qué bueno. Mira, tómale ahí a la niña, mira el columpio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te gustó el campo? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te parece el campo? Muy hermoso. Pues ahí se van a ver en YouTube, por ahí en huasteca.com.mx, ahí vamos a estar, ¿sale? Para que se suscriban al canal. Vamos a seguir haciendo algunas imágenes, un video. Gracias. Sí, pues seguimos. Miren, estamos aquí en el columpio todavía. Le dieron turno al niño Tonatiu.
Le vamos a preguntar cómo se siente aquí, si le gustó el campo de girasoles. Acércate, mira, y de fondo se ven esos girasoles bien bonitos. ¿Cómo estás, mijo? Bien. ¿Te gustó campo de girasoles? Sí. Platícale a la gente que ve YouTube. Vean el YouTube de huasteca.com.mx. Ándale, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues síguete columpiando en este lugar. Disfruta. Es para niños, para jóvenes y para adultos. Es un lugar familiar que vale la pena que lo visiten. Rancho Palmasola. Seguimos caminando y aquí hay un detalle para una foto en esta bicicleta. Es un detalle bonito con su canastilla, miren. Y por este lado, miren qué bonito se ve todo. Es escenario para unas fotos increíbles, unas fotos de calendario, unas fotos postales de sueños. Miren nada más. Aquí puede llegar la quinceañera, tomarse las fotos que guste. Y está disponible el lugar, está disponible toda esta temporada. Ahorita vamos a platicar con la encargada que nos explique bien del sitio. Y bueno, miren, aquí tenemos otro corazoncito, se van a tomar una foto. ¿Sí? Vamos a ir acá a este otro lado. Miren, viene gente, ahorita todavía es temprano y la gente, bueno, empieza a concentrarse en este lugar. Y miren, se toma la foto de la señorita acompañada de su mamá. Y bueno, miren, vean todo el lugar. ¿Sí? Vamos a ir acá a este otro anuncio. Vean, pues miren qué bonito está todo esto, es maravilloso. Hay que aprovechar la oportunidad de venir. Hoy es el momento, es hoy, acuérdate, estamos en el municipio de Tamuín. Empieza a llegar gente, miren aquí, miren, aquí te sientas, te toman la foto, ¿sí o no? Mira. Miren nada más un balancín rodeado de girasoles. Rodeado de girasoles. Adiós, 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 adiós. Saludando a los fans. Bueno, pues si tienen oportunidad, ¿verdad? Tienen que venir. Ahorita vamos a pasar con el encargado, a la encargada, para que nos explique de qué se trata todo esto, a qué horas abren, a qué horas cierran, etcétera, etcétera. Vengan, vamos. Estamos aquí ya con la señorita Karina, que es la administradora del sitio, que nos va a dar más información al respecto, dirección, etcétera, algún contacto de WhatsApp y horarios en que está aquí operando el lugar. Como les digo, es un lugar que vale la pena que vengan, es el momento y ella nos va a dar más explicaciones. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué vendemos por aquí? ¿Qué es lo que tenemos por así que aquí en los establecimientos? Sí, mira, aquí en los stands tenemos lo que son los ramitos de las flores. Tenemos también, aquí tenemos tamales, los cocemos a leña todos los días. Tenemos elotes, hervido, asado. Tenemos para que se lleven sus recuerdos. Souvenirs. Sí, y las imágenes que tenemos son las mismas de aquí, son sacadas del mismo campo de girasoles. Tenemos las gorras. Buen detalle esto. Sí, están bien bonitas, se están vendiendo bastante. Tenemos también las playeras, las mismas que nosotros tenemos. La tela es muy fresca, a pesar de que estamos en diciembre, pues la verdad que está haciendo bastante calor. Hace calor. Sí. No como en mayo, pero sí, se está siente bien. tantitillo. Sí, sí tenemos. Avanzamos para... Veo también que tienen allá como que unos ponis, unos Tenemos caballos. unos Vamos paseos para allá. a caballo también. A los niños les está gustando mucho el pony. Tenemos un pony y tenemos un par de caballos. Se pueden tomar la foto con los caballos y también se puede realizar un recorrido. Se van por toda la orilla del campo de girasoles y van viendo la vista. Están los muchachos encargados acá. Los caballos son muy mansitos. No hemos tenido ningún detalle con ellos. Miren amigos, pues es otro atractivo más para que traigan a sus niños,
Y miren, bien coqueto que está, es pony. Es pony, es hembra. niño. Es Sí. niño, jovencito. Y aquí están los jóvenes que Aquí pues, están los muchachos. los apoyan para que tomen un paseo agradable. ¿Quién nos puede apoyar aquí con los Los caballos y los costos que tenemos. Sí, ¿cuánto vale un paseo, por ejemplo? Sí, tenemos el paseo en 70 pesos y la renta para la foto en 30 pesos. ¿Cuál es tu nombre, güero? Soy Sergio. Aquí con el Checolín, con el Sergio, el tremendo Sergio. Él personalmente los va a atender a sus niños y pues a los jóvenes, ¿verdad? Sí, adelante el que quiera venir a dar su paseo en caballo, igual para la foto. Muy bien, mira la nena. Qué hermosos ojos tiene la nena. ¿Cómo te llamas, nena? Mayrin. ¿Y qué tal la subida al caballo? ¿Te gusta? Ujú. ¿Montas el pony? Sí. A ver, súbete nada más para ver cómo... Vete tú sola. A ver. Mírala. Mírala, esto para acá, para acá. Dile a los niños que vengan al parque de los girasoles. Hola, niños. Hola, niños. Pueden venir al campo. Qué bonita nena. Bueno, vamos a seguir, si nos lleva Sí, a otro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Aquí con cuidado. el caballo se pueden venir y los acomodan, por ejemplo, en el Ah, corazón. qué bonito. Y ahí acomodan el pony o el caballo y ahí tienen su fotografía. Qué padre, qué padre. Sí, tenemos diferentes sets. El año pasado o la temporada pasada tuvimos corazones y en esta vez agregamos una banca. Se puede sentar la pareja o la familia y tenemos 3 diferentes bicicletas donde pueden tomarse la foto. Sí, para que vengan. Tenemos otro set con un columpio, también está muy bonito y tiene su nombre ahí, Rancho Palmasola, para que identifiquen en dónde estamos. Sí, ya pasamos hace un rato por ese lugar. Vamos a ver aquí qué más nos ofrecen a la venta, porque luego la gente dice, no, pues qué comemos allá, etcétera, qué compramos, etcétera, algún recuerdo. Y bueno, usted misma nos puede dar detalles. Tenemos estos bonitos sombreros. Estos los ha pintado una sobrina. Ahorita no se encuentra, pero ella aquí tiene su lugar y ella misma en este momento los está pintando. Tiene aquí su firma también y ese es el negocio de ella. Qué buenos detalles, miren. Pues hay que apoyar a la gente emprendedora y a la gente que tiene creatividad, ¿verdad? Para hacer este tipo de detalles, es artesanía prácticamente. Es muy bonito y es un buen recuerdo y un buen regalo para la temporada. Sí, vamos a seguir más adelante. Aquí que tenemos. Aquí tenemos las sabritas. Aquí tenemos sabritas, refrescos, tenemos jugos, Gatorades, tenemos cacahuates, palomitas, chicharrones. Todo de botana prácticamente. Aquí Sí. para que... Muy bien. Acá está lo que me gusta más. Miren, a ver, aquí sí me puede explicar y de favor. Michelada, acá miren, Hola, ¿con quién tengo el gusto? hola, habla Xochitl Núñez, buenas tardes. Pues aquí estamos con la venta de ricas micheladas, micheladas preparadas con camarón, botanita que no puede faltar, pepino, jícama. Y tenemos la venta también de chicharrones preparados y las famosas aguas naturales, limón, horchata y jamaica. Aquí los estamos esperando, vengan a visitarnos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo el lugar. A ver, amiga. Sí, aquí tenemos Sí. palomas también y tenemos unas rusas para quien no tome alcohol. Las rusas están deliciosas, están muy buenas las rusas. Muy bien, muy bien. Acá tenemos. Aquí tenemos los chicharrones preparados, llevan mayonesa, llevan verdura, tenemos cueritos, también están muy buenos. Y las aguas frescas también están aquí. Perfecto, muy bien. De Jamaica, dice ahí, mire. Sí, Aquí los visitantes. aquí una- tenemos los visitantes. una zona ¿Dónde para- viven ustedes? Así, ¿qué tal les parece el lugar? Muy bonito. Qué bueno, ya tomaron fotos y todo. Sí, ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún saludo para alguien en especial? ¿No? ¿Usted, ceñito? De Ciudad Valle, San Luis Potosí. La tierra de Dios. Exactamente. Sí, muy Disfrutando Qué bueno que por lo primera vez el paisaje. Desde el año pasado tenía ganas de venir, pero no se me había hecho. Y ahora sí me dieron este regalo de Navidad, el mejor regalo. Qué bueno, Lo ceñito. material no importa, esto es lo que se queda grabado en el corazón.
tan bonito que está ahorita en su momento de floración, ¿verdad? Y un lugar tan cerca de Valles, tan cerca de Tamuín, ¿verdad? Tan cerca de Tampico, ¿sí? A relajarte un rato, salir de la rutina diaria y te relajas, estar ahí entre los girasoles y todo. Otra cosa, Tomándose algo fresco. estoy tomando una michelada, pero sin alcohol. Con agüita mineral, clamato, pero como si fuera una michelada. Qué bueno que se refresca. Para refrescarnos de la soleada de allá en medio de las flores. Muchas gracias, con permiso. Vamos para acá. Gracias, gracias. Vamos por este lado. Aquí, ¿qué vendemos? Aquí tenemos tacos de carnita asada. Esta carne la trajeron de Monterrey. Son unos primos y tienen taquitos con queso en tortilla de harina, en tortilla de maíz. Vienen también innovando con unos frijoles charros. Llevan adentro queso asadero y tienen carne picada. Están muy buenos, no se los pueden perder. Muy bien, muy bien, muy bien. La michelada Sí, muy bien. Miren, aquí está la michelada, miren. con camaroncitos. Acércate para que vean el detalle. Los camarones son frescos, los están trayendo seguido para no tenerlos aquí. Los traen de Tampico, venimos de allá todos los días, entonces vienen bien frescos. Qué bueno. Adelante. Ah, es Dale el visto bueno. Miguel, es para Miguel. Ajá. Eso, aunque me llamo Jorge, pero bueno, vamos a degustar, vamos a probar. No venía preparado, pero bueno, vamos a ver. Ay, lo mío es el alcohol. Así es. No, están muy buenas. Muy ricas, muy ricas. Sí. Ah, muy bien. Sí, están muy bien. Excelente, excelente. Vamos a pasar aquí. Muchas gracias, señorita, muchas gracias. Vamos a pasar acá, de este lado, para que nos explique de qué se trata, quién es el amigo, etcétera. Aquí tenemos un artesano local, Gabo. Mucho gusto, Gabo. Buenas tardes, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos. ¿Tu nombre? Ahora, mi nombre es Gabo, así es. Como bien mencionas, soy artesano local aquí de la Huasteca Potosina. Nos unimos a este proyecto gracias a la invitación a la familia Candela. Un proyecto que pues ahora sí que sorprendió lo que es a la zona de Tamuín, porque conocemos el campo de González, ¿verdad? Entonces Tamaulipas es famoso por ese campo, entonces ellos propusieron abrir unas puertas al turismo para que esto ahora sí lo pudiéramos disfrutar aquí en San Luis Potosí, en nuestra hermosa Huasteca. También tenemos aquí en la zona para el turista, tenemos las bonitas tazas sublimadas, tenemos lo que son los imanes para refri y bonitos recuerdos que nos van a llegar en estos días, llaveritos, portavasos, trajos muy lindos. También para la bonita foto tenemos lo que es el collarcito con el par de aretes de acero inoxidable y en lo personal me caracterizo por el trabajo hecho a mano, lo que es los trabajos en cuarzos, obsidianas, amatistas, gargantillas de acero inoxidable, por ejemplo, ese tipo de trajito. Así es, la malaquita. La malaquita. ¿Cuál es la malaquita, por ejemplo? La malaquita es la que todo mal quita, ¿no? Mira, aquí tengo la malaquita de este Yo lado, necesito de esa. Atrás de usted. Ah, mira, Es aquí. esta, la malaquita. Sí, pero de este lado, Tom, porque tienes Mira, el aquí sol de está este la- lado. Acá, ahorita en el sol. Ándale, y ahí está muy bien. Esa es la malaquita. La Con malaquita. la malaquita se hace el color del dólar. Es un dato muy curioso. La buscan mucho la malaquita porque le digo, se cree que es buena, ¿verdad? También por el dinero y ese tipo de cosas, pero sus colores es muy lindo. Algo muy diferente, cosas no comunes a lo que siempre vemos. Es lo que me caracteriza, mis amigos. Qué bonito trabajo. Es un trabajo artesanal. Y bueno, qué bueno que hay gente joven como tú que elabora ese tipo de artesanías y pues aporta algo bueno, ¿no? a la sociedad. Claro, de hecho, pues siempre ha sido que el tratar, como bien dice, algo para toda la familia, la tacita para la abuelita, el abuelito, los papás, pero también la juventud quiere un pequeño recuerdo por aquí. Por ejemplo, un collar muy bonito y muy innovador, ese girasol con una punta de cuarzo amatista. Es algo diferente que no va a encontrar en otro lado, es algo que hacemos nosotros completamente a mano, un trabajo artesanal y pues sí, ahora sí que para que la gente nos visite y también se lleve un bonito recuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor. Gracias, muy amable. Muy bonito trabajo. Espero que vendas mucho en esta temporada. Esperemos que sí. Gracias. Bueno, miren, pues ya con la michelada, ya el sol ya no me hace nada. Karina, Sí. platícanos, el pony, la nena, la güerita y ¿cómo se llama el joven?
Sí, se llama Sergio, el muchacho. Sergio. Él es el que da los paseos en los caballos a las muchachas, a los muchachos, a los niños en el pony. Y y es bien tranquilo el pony, mira, Sí, está muy bonito. bien tranquilo. Sí. Vamos a pasar ahí a la zona de las fotos. Por favor, adelante. Sí, para recordarles nuestros horarios, nosotros estamos de 10 de la mañana, estamos de 10 de la mañana a las 5 de la tarde todos los días. Pues miren qué bonita toma tenemos en este momento. Y bueno, compártanos la dirección y el horario para que la gente se acerque y se venga para estos lugares a disfrutar. Sí, claro. Nuestra dirección es carretera Tampico Valles. Estamos en el kilómetro 48.5. Estamos en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Vamos a estar aproximadamente, la fecha tentativa es al 3 de enero. Esa sería la fecha para nuestro primer lote. Vamos a tener más adelante otro segundo lote. La fecha probable de apertura es a finales de enero. Ok, muy bien. Entonces va por partes la floración. Sí, así es. Muy bien, muy Sí. bien. Bueno, pues amigos, como referencia estamos por el Centinela, si vienen de Ciudad Valles, poquito adelante, ahí se ve algún anuncio. Y si vienes de Valles a Tampico, estamos a mano izquierda, ¿correcto? Así es. Y si vienes de Tampico a Valles, estamos a mano derecha. Correcto. ¿Verdad? Sí, estamos a 5 kilómetros de la engorda, de acá de Praderas Huastecas, a 5 kilómetros más o menos, ya estamos. Pues acércate con tu familia, ven a disfrutar este lugar que es muy precioso, sobre todo para los recuerdos, una buena foto y todo muy bien. ¿Algo más? No, pues para invitarlos que no se pierdan de venir un día de campo acá, para que vean el campo de girasoles, está ahorita en todo su esplendor. Pues bien, estamos aquí con el encargado Julio César, que aquí amablemente nos va a explicar en qué consiste esto de el plantío de girasol, cómo es el proceso. Adelante, por favor. Sí, buenos días, tarde, ¿va? Sí, mira, aquí el proceso del girasol es, la fecha de siembra la usamos más que nada del tiempo que esté más frío, es de octubre, noviembre, esa es la fecha de siembra, ¿va? Sí. Y a floración son 70 a 80 días, es lo que se lleva para la flor, y para cosecha se lleva 140, 150 días para semilla ya. Eso es lo que se lleva ahorita el proceso del plantío. Sí, muy bien. Entonces ahorita la temporada, ustedes ya está floreando esta parte. ¿Cuántas hectáreas tenemos ya ahorita disponibles, por ejemplo? Sí, ahorita floreadas están 150 hectáreas. Y en otro lote tenemos 300 hectáreas más que van a florear dentro de un mes, más o menos, exactamente un mes. O sea que tenemos en tiempo disponible para que venga la gente a disfrutar del lugar aproximadamente, ahorita es diciembre, ¿sí? Entonces estamos hablando que enero todavía va a haber, ¿o hasta cuándo? Sí, ahorita esta floración va a terminar como el día 2 de enero, 3, y la próxima floración va a empezar como el día 20, 25 de enero, hasta como el 10 de febrero. Pues hay ahora sí que buen tiempo, ¿verdad? Para que la gente se dé una vuelta y pues no se pierda de estos lugares tan bonitos. ¿Algo más que nos quiera comentar del sitio? Sí, no, pues una invitación a toda la gente, ¿verdad? Para que nos visiten ahorita que están de vacaciones. Pues hay donde pasar el rato agradable, micheladas, caballos. Pueden venirte con su familia a estar aquí un buen rato, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias y pues felicidades, el lugar está increíble y va a venir mucha gente, creo yo, porque sí, vale la pena. ¿De dónde nos visitan? De San Luis Potosí. ¿Qué tal les parece el campo de girasoles? Está muy bonito, lo disfrutamos mucho en familia. ¿Cómo se enteraron que existía este lugar? Es que tenemos familia en Ciudad Valles y ellos nos dijeron de aquí. Y aparte vino mi abuelita, Virginia Coronado Martínez, en enero y por eso venimos ahorita aquí. Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Acá los señores de dónde nos visitan. A ver, permítame por acá. My friend. ¿Cómo está? Yo no hablo inglés, perdón. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Where are you from? Canada, Vancouver Island, British Columbia. Muy bien. Heather too. Vancouver Island, Canada, Comox. Your name? Heather. Heather. En español, ¿qué sería un nombre cercano? Juana. No. Joana. No. Sí. Acá el joven. ¿Cómo se llama? What's your name? Ken. ¿Qué te parece el lugar? Very nice. Excelente, muy bien. Gracias, thank you very much. Gracias. Pues bien, amigos, pues ya se dijo lo que se tenía que decir y pues yo creo que ya nos vamos. Dale like al canal, suscríbete y bueno, vamos a seguir trabajando con información de la Huasteca Potosina, de la Huasteca Hidalguense, de la Huasteca que se nos ocurra, ¿sale? Y bueno, no sé qué nos quiera decir al respecto del campo de girasoles porque ya nos vamos. Muy bien, nada más para recordarles los horarios. Estamos todos los días abiertos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en el kilómetro 48.5 de la carretera Tampico-Valles. ¿Algún WhatsApp para información? Ya ve que de repente se ocupa. Sí, claro que sí. Llamada WhatsApp al 833-104-7271. Ahí estamos para servirles. Pues muchas gracias y bueno, pues nos vamos. Adiós a todos. Síganos, véanos y pórtense bien. Adiós.